Vamos a trabajar ahora con un concepto fundamental en optimización no lineal, que son las series de Taylor. Las series de Taylor es una herramienta que nos va a servir para aproximar una función cerca de un punto específico x sub 0. La aproximación que vamos a obtener es del tipo polinomial y por lo tanto es sencillo de manipular, y de ahí su importancia y su gran utilización en derivar varios algoritmos de optimización. Entonces, empecemos recordando las series de Taylor para el caso unidimensional. Es decir, vamos a trabajar con funciones que van de los reales hasta los reales, que tienen n derivadas continuas, y vamos a tomar un x sub 0 que pertenece al dominio de la función. Entonces, la serie de Taylor viene dada por la función evaluada en x0 más p es aproximadamente igual a la función evaluada en x0 más p multiplicado por f' evaluada en x0 más p al cuadrado dividido 2 por f doble prima evaluada en x0, y así hasta p a la n dividido el factorial de n por la enésima derivada de f evaluada en x0. Y es por eso que este es un polinomio de Taylor de grado n. En esta expresión es importante resaltar que p es la variable y la aproximación va a ser buena para valores de p que sean muy pequeños. Algo que quiero hacer acá es una pequeña nota. Necesito que conectemos la definición que di de serie de Taylor con la definición tradicional que seguro ustedes han visto antes en algún curso de cálculo. Entonces, si tomamos x igual a x sub 0 más p en la ecuación anterior, entonces obtenemos este f de x0 más p se convierte en f de x, que va a ser aproximado mediante la función evaluada en x0 más p. Sí, pero ¿quién es p? Nosotros nos damos cuenta que si x es igual a x0 más p, entonces de esta que está puesta acá es claro que p es igual a x menos x sub 0. Entonces acá tendría x menos x0 multiplicado por f' evaluada en x0 más, tengo 1 dividido 2 por p elevado al cuadrado, que es x menos x0 elevado al cuadrado, por f doble prima de x0, y así sucesivamente hasta llegar a el término enésimo, en donde tendríamos p elevado a la n, que es x menos x0 elevado a la n, dividido el factorial de n multiplicado por la enésima derivada evaluada en x0. Y esa es la forma clásica como aparece las series de Taylor en los libros de cálculo. Espero con esta nota esto quede bastante más claro. Vamos ahora entonces a realizar este primer ejemplo. Dice, utilice una serie de Taylor de tercer orden para aproximar la raíz cuadrada de 1.6, y luego me piden calcular el error de dicha aproximación. Entonces, vámonos a dejar este slide por acá para poder trabajar esto de una forma más ordenada de este lado. Entonces, ¿qué buscamos? Queremos aproximar la raíz de 1.6. Entonces, tomemos la función f de x igual a la raíz cuadrada de x, y puesto que quiero calcular la raíz de 1.6, centrémonos en x0
igual a 1. Lo que queremos hacer nosotros es utilizar una serie de Taylor o un polinomio de Taylor de tercer grado para poder aproximar esa raíz cuadrada. Entonces, lo que vamos a tener es algo como esto. Si queremos f de x0 más p, que va a ser la raíz cuadrada de 1.6, la queremos aproximar mediante f evaluada en x0 más p multiplicado por la primera derivada de f evaluada en x0 más un medio de p elevado al cuadrado por la segunda derivada de f evaluada en x0 más 1 dividido 3 factorial, que es un sexto, de p al cubo multiplicada por la tercera derivada de f evaluada en x0. Eso es lo que andamos buscando. Entonces, si se dan cuenta, lo que necesitamos encontrar antes que todo son las primeras tres derivadas de esta función, evaluarlas en 1 y veamos a ver qué polinomio obtenemos. Entonces, si f de x es la raíz de x, nosotros ya vimos en la primera parte de esta segunda clase que esto lo reescribimos como x a la 1 medio para derivarlo más fácil. Entonces me va a dar como resultado que la primera derivada es 1 dividido 2 veces la raíz de la x. Eso fue uno de los ejemplos que hice en la primera parte de esta clase 2. La segunda derivada en cualquier número x sería, recordemos que esto es igual a 1 medio por x elevado a la menos 1 medio. Al derivar esto, entonces vamos a obtener menos 1 cuarto de x elevado a la menos 1 medio menos 1 a la menos 3 medios. Y finalmente la tercera derivada evaluada en un número x cualquiera va a ser igual a menos 3 medios por 1 cuarto, que sería 3 octavos, multiplicado por x elevado a la menos 3 medios menos 1 a la menos 5 medios. Ahora bien, acá en esta segunda columna vamos a tomar cada una de estas derivadas y las vamos a evaluar en el número x0, que en este caso x0 tiene el valor de 1. Entonces la función f evaluada en 1 me va a quedar 1. La función primera derivada evaluada en 1 me va a quedar 1 medio. La segunda derivada evaluada en 1 me va a quedar menos 1 cuarto. Y la tercera derivada evaluada en 1 me va a quedar 3 octavos. Ahora ya solo es de sustituir valores en la expresión que escribimos antes, ¿sí? Vamos, que la voy a remarcar ahorita y le voy a dar un número a esta para que no la perdamos de vista. Entonces, a esta ecuación que voy a llamar asterisco es con la cual vamos a trabajar ahorita. Es decir, entonces que la raíz cuadrada de 1 más p, puesto que x0 vale 1, estoy sustituyendo en asterisco, es aproximadamente igual a la función evaluada en x0, pero nosotros ya sabemos que eso vale 1, que es el que acabamos de encontrar arriba, más p multiplicado por la primera derivada evaluada en x0, que es 1 medio, entonces me queda más 1 medio de p, luego me queda menos 1 medio por p al cuadrado por la segunda derivada evaluada en x0, que es menos 1 cuarto. Esto me queda entonces menos 1 octavo de p elevado al cuadrado más, luego me quedaría 1 dividido 3 factorial, que es un sexto, por p al cubo
por la tercera derivada evaluada en 1, que es 3 octavos, me quedaría más un 16avo de p elevado al cubo. Y ese sería entonces el polinomio de Taylor que andábamos buscando. Entonces, en lugar de calcular una raíz cuadrada que se veía un poco extraña, ahora lo podemos calcular mediante productos y sumas. Al solo evaluar este polinomio en 0.6 podemos calcular ahorita la raíz de 1.6 que me estaban pidiendo. Entonces vamos al paso final acá. Queremos calcular entonces la raíz cuadrada de 1.6, que es igual a la raíz de 1 más 0.6. Es decir entonces que vamos a marcar acá en rojo que P es igual a 0.6. Entonces esto sería aproximadamente igual. Sustituimos esto en la ecuación que tengo arriba. Me queda 1 más 1 medio multiplicado por 0.6 menos 1 octavo multiplicado por 0.6 elevado al cuadrado más un 16avo por 0.6 elevado al cubo. Y esto nos va a dar que es igual, luego de hacer los cálculos aritméticos acá, 1.2685. Ese es el valor aproximado de la raíz de 1.6. Finalmente, me piden que calculemos el error. ¿El error a qué va a ser igual? El error va a ser igual al valor absoluto de la raíz cuadrada de 1.6 menos el valor que nosotros aproximamos, que en este caso es 1.2685. Si ustedes hacen estos cálculos, les va a quedar que el error es de 0.003589. Es decir, tenemos un error bastante aceptable. Ahora, veamos qué está sucediendo con esto geométricamente. Vamos al slide siguiente. Acá he graficado la función x, la función raíz de x, que es la curva que ustedes pueden ver ahí, y también se ha graficado su aproximación cuadrática. Si nosotros calculamos allá una de grado 3, esta es una de grado 2, entonces la aproximación cuadrática es esta que les estoy marcando acá. Vamos a marcarlo mejor con color rojo. Es esta que estoy marcando acá. Si se dan cuenta, justo en donde estoy pintando ahora, acá y acá, son los valores que son como muy cercanos a 1. Entonces, si me muevo para acá o me muevo para este lado, un epsilon, ¿qué pasa con la curva y igual a la raíz de x y la aproximación cuadrática? Si se dan cuenta, ambas curvas están muy pegadas, ¿sí? Ahora, a medida que me alejo, que es la parte que estoy pintando ahorita, o remarcando, ¿qué pasa entonces con las curvas y igual a la raíz de x y la aproximación cuadrática? Si se dan cuenta, las curvas estas empiezan a separarse. Esta distancia se empieza a hacer más grande, pero en este pedazo, el que estoy dibujando, esa circunferencia, y si nosotros pudiéramos hacerle zoom a esa parte, nos daríamos cuenta que la curva y su aproximación están muy cerca. Por lo tanto, la raíz de x se puede aproximar muy bien mediante ese polinomio que está escrito acá en el slide. Es decir, matemáticamente 1 más x menos 1 dividido 2 menos x menos 1 elevado al cuadrado dividido 8 es aproximadamente igual
a la raíz de x. ¿Para quiénes? Para x cercanos a 1. Cercanos a x0, que en este caso toma el valor de 1. Con eso entonces espero hayan recordado el caso unidimensional. Veamos ahora a ver qué pasa para el caso multidimensional. ¿Qué vamos a tener nosotros en este nuevo caso? Lo que vamos a tener ahora es que f es una función que tiene como dominio un subconjunto de Rn. Es una función siempre de Rn en los reales que tiene n derivadas continuas. x0 es un elemento del dominio. Entonces la aproximación por serie de Taylor de grado n viene dada por f evaluado en x0 más p es igual a f de x0 más p transpuesto, el gradiente de f evaluado en x0 más un medio de p transpuesto multiplicado por la matriz hessiana de f evaluada en x0 multiplicado por p y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiero que noten ahorita? ¿Qué pasaba en el caso unidimensional? En el caso unidimensional, f de x0 más p era aproximadamente igual a la función evaluada en x0 más p multiplicado por f' evaluada en x0 más p elevado al cuadrado dividido 2 factorial, que es igual, es siempre 2, por la segunda derivada de f evaluada en x0 y así sucesivamente. Si recordamos la tabla que hicimos unos slides atrás, nosotros dijimos que en el caso multidimensional, el gradiente de f era análogo a la primera derivada de la función y la matriz hessiana era análogo a la segunda derivada de la función. Entonces, si conocemos el caso unidimensional, es muy fácil generalizar hacia el caso multidimensional. Ahora, aquí hay una nota, ¿sí? Dense cuenta que acá escribimos nada más hasta un polinomio de Taylor de grado 2, ¿sí? Pero el polinomio de Taylor puede generalizarse para el caso de grado n, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con que la notación se va a volver bastante confusa, y puesto que en este curso no vamos a utilizar aproximaciones de grado más grande que 2, entonces por eso es que nos hemos quedado nada más con esta pequeña parte. Continuemos entonces ahora y veamos cómo funciona el caso multidimensional. Me dan una función que va de R2 a R, tal que f de x1, x2 es igual a x1 al cubo más 5x1 cuadrado por x2 más 7x1, x2 cuadrado más 2x2 elevado al cubo, y me dan que x0 es el vector con coordenadas menos 2,3. En la primera parte me dicen calcule el gradiente y la matriz hessiana en el punto x0. Y luego me dicen que utilice un polinomio de Taylor de segundo grado para aproximar la función en menos 1.9,3.2, y en el inciso C me piden calcular el error de dicha aproximación. Entonces veamos a ver qué sucede al resolver este problema. Vamos paso a paso entonces. Voy a marcar, como siempre, la función con la cual vamos a estar trabajando para que no pierdan de vista los datos que me dieron. Me dieron la función y también me están dando este punto, x0 menos 2,3. Iniciemos con el inciso A. Entonces lo que queremos calcular es el gradiente. El gradiente de la función f, puesto que
Yo estoy seguro que ya tenemos bastante práctica para esto, entonces vamos a calcularlo un poco más rápido esta vez. El gradiente de f evaluado en x1, x2 es igual a... ¿Cuál es la primera componente? Es la derivada parcial de f respecto de x1. Al derivar parcialmente respecto de x1 vamos a obtener 3x1 al cuadrado más 10x1 x2 más 7x2 al cuadrado. Y la derivada de 2x2 al cubo, que sería 0. Luego, la segunda componente de este vector gradiente sería derivar esta función parcialmente respecto de x2. Entonces, la primera parte se va a 0, la otra me quedaría 5x1 cuadrado 5x1 cuadrado más, derivamos ahora el 7x1 x2 cuadrado y me quedaría 14x1 x2 14x1 x2 más la derivada de esto respecto de x2, que sería 6x2 al cuadrado 6x2 elevado al cuadrado. Igualmente, ahora me piden calcular la matriz hessiana. Entonces, la matriz hessiana es lo que queremos calcular ahora. En cualquier x1, x2, luego ya lo particularizamos para el x0 que me están dando. Entonces, la matriz hessiana de f en x1, x2 es igual. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular ahora la derivada parcial de la primera componente del gradiente respecto de x1. Eso me queda entonces 6x1 más 10x2. Igual, la misma primera componente la derivo era parcialmente, pero respecto de x2. Entonces el primer término se me va a 0, el segundo me queda 10x1 más 14x2. Ahora trabajamos con la segunda componente, la vamos a derivar respecto de x1. Entonces me quedaría 10x1 más 14x2. Estas las derivadas parciales cruzadas, recuérdense que por el teorema de Clairaut tienen que ser iguales. Y la última componente que me hace falta acá es derivar la segunda componente del vector gradiente respecto ahora de x2. Me quedaría entonces 14x1 más 12x2. ¿En dónde me piden que los evaluemos? Entonces me piden que evaluemos estos vectores gradiente y la matriz hessiana la queremos evaluada en x0, que es menos 2,3. Al realizar esto, entonces vamos a obtener que el gradiente de f evaluado en menos 2,3 es igual, solo es de sustituir valores en la expresión anterior y esto les va a quedar 15 y menos 10. Con la matriz hessiana sustituimos valores. ¿Quiénes son los valores? x1 vale menos 2, x2 vale 3 y vamos a obtener la siguiente matriz: 18, 22, 22 y un 8. Y ahí estamos. Eso entonces sería los resultados del inciso A. Vamos ahora al inciso B. Aquí es en donde ya empezamos a utilizar el concepto de series de Taylor que introdujimos hace un momento, ¿sí? Me piden que utilice una serie de Taylor de segundo orden o un polinomio de Taylor de segundo orden para aproximar la función en menos 1.9, 3.2. Para ello entonces recordemos que
f evaluado en x0 más p es aproximadamente igual a ¿quién? A la función evaluada en x0 más p transpuesto, el vector gradiente f evaluado en x0, que ya lo conozco, más un medio de p transpuesto por la matriz hessiana evaluada en x sub 0 y esto multiplicado por p también. Ese sería mi polinomio de segundo grado. Entonces, puesto que queremos aproximar f en menos 1.9,3.2, nosotros sabemos que esto es igual a x0 más p, pero menos 1.9,3.2 es igual a x0, ¿quién es? Me lo dieron, es menos 2,3 más p, lo que implica que p es igual a 0.1, 0.2. 0.1,0.2. Ese es el valor del vector P. Recordemos que acá, sin pérdida de formalidad, estoy trabajando los vectores como que si fueran parejas ordenadas. ¿Sí? Pero recuerden que nosotros estamos trabajando con vectores P, que son vectores fila. ¿Sí? Es decir, este P 0.1,0.2 es exactamente lo mismo que 0.1, 0.2. ¿Sí? Solo que por ahorro de espacio estoy trabajando mejor con las parejas ordenadas. Entonces, ahora sí, utilizando la expresión que estoy remarcando ahorita en este recuadro rojo, obtendríamos que la función evaluada en x0 más p, que es menos 1.9,3.2, es aproximadamente igual a la función evaluada en x0, que sería f evaluada en menos 2,3, más, voy acá, ahorita, más p transpuesto, que es 0.1, 0.2. Aquí por favor estoy trabajando ya en la forma vectorial, ya no como parejas ordenadas. Vamos a hacer entonces acá una pequeña corrección. Este sería el vector transpuesto multiplicado por el vector gradiente, que es 15 menos 10. Ese ya lo habíamos encontrado en el inciso anterior, más un medio de p transpuesto, que es 0.1, 0.2, multiplicado por la matriz hessiana, que es 18, 22, 22, 8. Cerramos acá y eso ha multiplicado por el vector 0.1, 0.2. Al realizar esta serie de cálculos van a obtener que todo esto es igual a 20 negativo menos 0.5, da el segundo término, y el tercer término queda más 0.69. Es decir que f en 1.9,3.2 es aproximadamente igual a menos 19.81. Y este sería el resultado de nuestra aproximación de Taylor, polinomio de grado 2 para esta función. Ahora bien, terminemos el problema. Inciso C. En el inciso C me piden ahora estime el error.
el error de nuevo es entonces igual al valor absoluto de menos 19.81, que fue lo que me dio mi aproximación, menos el valor real, que sería la función evaluada en menos 1.9,3.2. Es decir, ¿de dónde obtengo este valor que estoy señalando ahorita con la flecha? Lo sustituyen en la función y les va a dar que esto es entonces igual a el valor absoluto de menos 19.81 menos 19.755, utilizando acá tres decimales, y el error por tanto es de 0.055. Este es entonces el valor del error. Entonces, ¿para qué nos sirvió la serie de Taylor en este caso? A diferencia del caso anterior en donde la utilizamos para aproximar una raíz cuadrada, ahorita la utilizamos para aproximar los valores de la función para valores que estaban muy cercanos al vector menos 2,3. En este caso era menos 1.9 y el valor cercano al 3 era el 3.2. Entonces, veamos este otro ejemplo que es bastante más interesante que el ejemplo numérico que hicimos anteriormente. Existe el famoso método de Newton para resolver ecuaciones no lineales. Este es un método iterativo que lo que busca es un x estrella, tal que la función evaluada en este x estrella sea igual a 0. Es decir, quiero resolver una ecuación que generalmente es una ecuación no lineal, ¿sí? Que sería esta que estoy remarcando acá en rojo. El método de Newton, como bien decía aquí arriba, es un método iterativo. Es decir, yo le pongo un input x sub 0 y el x sub k más 1, es decir, el x sub 1, escribámoslo por acá para que quede muy claro. Es decir, dado x sub 0, entonces ¿cómo encuentro x sub 1? Según la expresión que tenemos acá, x sub 1 sería el anterior x0 menos la función evaluada en el x0 anterior dividido la primera derivada evaluada en ese x0. ¿Cómo se obtiene x2? De la misma manera, x1, el anterior, menos la función evaluada en x1 dividido la primera derivada evaluada en ese número x1. Acá tenemos una pequeña ilustración de lo que va pasando. Empezamos nosotros en este x0, encontramos acá una recta tangente y calculamos el cruce de esa recta tangente con el eje horizontal y eso me genera el x1 siguiente. Luego hago lo mismo. Trazo una recta tangente sobre el punto x1, calculo el intercepto con el eje x y eso me genera x2 y así sucesivamente hasta que este x2 converja a este punto que estoy remarcando ahorita, que sería el x estrella que andamos buscando, puesto que f en ese x estrella sería igual a 0 y nuestra ecuación quedaría resuelta. Entonces, me dice el problema, utilice la serie de Taylor para demostrar que xk más 1 viene dada por xk menos f de xk dividido f' de xk. De la gráfica que les acabo de explicar, se dan cuenta que lo que se está haciendo en realidad es, no me interesa la forma que tenga la función, yo la voy a aproximar mediante una línea recta. Es decir, la función f evaluada en x k más 1 es igual a la función f evaluada en xk más cierto p, y aquí voy a utilizar Taylor para aproximar la función mediante f
de xk, un polinomio de Taylor de grado 1, más p multiplicado por la primera derivada de la función f evaluado en x sub k. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Aproximando mi función no lineal mediante una linealización, ¿sí? ¿Cuál es la linealización? Esta que estoy remarcando acá en rojo. Esta es la linealización de la función. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos encontrar el xk en donde la función vale 0. Por lo tanto, queremos que todo esto sea igual a 0. Eso es exactamente lo que nosotros queremos. Por tanto, si despejamos de acá para P, obtenemos que P es entonces igual a menos F evaluado en xk dividido la primera derivada evaluada en xk. Ahora, notemos algo, ¿sí? Xk más 1 es igual a ¿quién? A xk más p. ¿Sí? Escribámoslo aquí abajo. Xk más 1 es igual a xk más un p. Pero el p ya lo encontramos y por lo tanto entonces xk más 1 es igual a x sub k más p, en donde p es menos f evaluado en xk dividido la primera derivada de f, evaluada en x sub k. Y así hemos entonces demostrado este algoritmo iterativo para resolver ecuaciones no lineales. Veamos la siguiente parte de este mismo problema. Me dice, considere el problema de optimización siguiente. Si queremos minimizar la función e a la x más x al cuadrado sobre todos los reales. Y me pregunta, ¿será que usted puede utilizar el método de Newton que dedujo en la ecuación número 1 para resolver este problema? Es decir, ¿será que puedo utilizar esta método que estoy señalando ahorita para poder resolver este problema? Bueno, aquí con lo que nosotros sabemos hasta ahorita, ¿sí? Lo que nos decía el teorema de Fermat es en dónde puede usted ir a buscar los máximos y los mínimos. Los máximos y los mínimos los podemos ir a buscar en donde la primera derivada de la función sea igual a 0. ¿Quién es la función en este caso? Nosotros tenemos esto, queremos minimizar sobre los reales. Ojo que x es un número real, no es un vector, de e a la x más x elevado al cuadrado. Entonces, si f de x es igual a e a la x más x al cuadrado, Fermat me dice, empiece a buscar los máximos y los mínimos en donde la primera derivada de la función sea igual a 0. ¿Cuánto vale la primera derivada de esta función? Sería e elevado a la x más derivada de x al cuadrado, que es 2x, y esto lo vamos a igualar a 0. ¿A qué caímos? Lo que estoy marcando ahorita en este recuadro rojo no es más que una ecuación. Esto es una ecuación no lineal. Que busco un x que me satisfaga o que haga verdadera esa proposición. Entonces, ¿me puede servir el método de Newton para resolver este problema? Sí, al menos, escribamos acá la respuesta. Sí, al menos podemos utilizarlo para encontrar
puntos en donde la primera derivada vale 0. Ahora, ¿tengo garantía de que ese es un máximo o un mínimo? Por el momento todavía no lo sabemos, pero vamos a regresar a este problema en clases posteriores. Terminemos entonces esta clase haciendo la siguiente nota. ¿Sí? El método de Newton que les presenté para el caso unidimensional puede ser extendido fácilmente para el caso de n dimensiones. Es decir, en lugar de considerar una ecuación, vamos a tener un sistema de ecuaciones no lineales, como el que está descrito acá en el slide. La primera ecuación es una función 1, función de x1, x2 hasta xn, igual a 0. La segunda ecuación es x1, x2 hasta xn igual a 0. Y la enésima ecuación, sería la función de x1, x2 hasta xn, también igual a 0. Entonces, ¿cómo se extiende el método de Newton? Nosotros sabíamos, ¿sí?, que x para el caso para n igual a 1, xk más 1 es igual a xk menos f de xk dividido f' de x. Siguiendo esa misma estructura, entonces se puede probar que para el caso n dimensional, xk más 1 es igual a xk menos la inversa de la matriz jacobiana evaluada en xk multiplicado por f de x, en donde esa matriz jacobiana es la función que está definida acá en el slide. ¿A qué es igual esta matriz? A los vectores gradientes de cada una de las funciones 1, 2 hasta n, 1, 2 hasta n transpuestos, ¿sí? Si se dan cuenta, quiero que vean la analogía que hay entre esta que estoy remarcando ahorita en rojo y el recuadro que tenemos aquí abajo. Vamos a ir término a término, ¿sí? xk más 1 corresponde obviamente con xk más 1. xk corresponde con este xk. El f de xk corresponde con este f de xk que está puesto ahí. Y finalmente la pequeña variante está en 1 dividido f' de xk. ¿A qué corresponde? Ese 1 dividido f de xk, que es el que estoy marcando ahorita en azul, corresponde entonces a el inverso de la matriz de vectores gradientes. Interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos, ¿verdad?, que para el caso de una dimensión teníamos a la primera derivada y para el caso multidimensional teníamos a el vector gradiente. Con esto entonces terminamos el repaso. Acá les dejo un slide con las referencias de las clases 1 y 2.